DN Radio Comunicaciones, una emisora operada por Diario Nacional de México. Baby got another lover. Something I don't understand. Los comentarios emitidos en este programa no necesariamente representan la forma de pensar de la estación. Las ideas y manifestaciones son responsabilidad de cada locutor. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos ya por fin en nuestro programa Meta Harmonics Mundos Alternativos con un súper temazo. Estamos en teléfono en cabina en el 4632 9653 y en Facebook DN Radio Comunicaciones. Y el tema de hoy realmente es bastante apasionante. Déjenme nada más, voy a bajarle el volumen a la chompú. Ahí está, listo. Bueno, es un temazo el que vamos a tener hoy. Mucho tiene que ver la cuestión de la energía libre. ¿Se acuerdan que la vez pasada estuvimos viendo a Stanley Meyer, a Dingle, a Pantone, a Paul Pantone, a varios inventores que propugnaban por esta cuestión del motor de agua? ¿Se acuerdan? Bueno, hoy vamos a tener a uno de los más grandes, una de las personas que hicieron posible, inventos como la radio, ¿no? Que nosotros estábamos viendo que Guglielmo Marconi era el inventor de la radio. Bueno, pues ahora sabemos que definitivamente no, que Nikola Tesla registró esa patente por lo menos 2 años antes que Guglielmo Marconi, pero Marconi se llevó el crédito. Y así una serie de ideas, de patentes y todo eso que Tesla se vio de hecho depredado, ¿no? Por parte de otros inventores y por parte del mismo sistema norteamericano. Bueno, antes de iniciar, vamos a invocar a nuestro egregor de salud y de prosperidad para una mentalización y oración poderosa para restablecer la salud de la bebecita, esta delicadita Isabela González Sáenz. Isabela González Sáenz, para que su salud sea restaurada y su cuerpecito responda a nuestra energía restauradora en nombre de Dios. También tenemos al del bebé Ethan Torres Hernández. Es un bebé que está en trance de ser intervenido. Entonces también una muy pronta recuperación y toda nuestra energía para que su organismo responda. Luego también para nuestro hermano y compañero Miguel Jaramillo Domínguez. Para ti, Miguel, todas nuestras bendiciones y nuestras buenas energías para que salgas adelante, para que termines de salir adelante de toda esta milagrosa situación también muy compleja la que vivió Miguel.
Luego, María Angélica Caballero Ramírez, María Angélica Caballero Ramírez, María Angélica Caballero Ramírez, mi muy venerable maestra, también para que tu salud sea plena, para que tu cuerpo absorba esta energía sanadora y puedas remontar nuevamente tu camino en la vida y seguirnos enseñando tanto. Luego tenemos a Dolores Zamora Castillo, Dolores Zamora Castillo, Dolores Zamora Castillo, madre de nuestro venerable hermano Javier Zamora, suegra de mi querida hermana, venerable hermana Fabiola Alejandra, también con mucho cariño, invocamos nuestro egregor para su salud, para que salga adelante. Luego, Arturo Becerril Fonseca, Arturo Becerril Fonseca, Arturo Becerril Fonseca, que puedas librar con justicia y con equidad este trance que actualmente te mantiene en un hito de vida que hay que superar. Para ellos, que todos sean bendecidos y que sean prosperados, evolucionados en base a la ley del amort sin muerte. Recuerden esta compulsión de vida universal cósmica que hace que nosotros salgamos adelante en unidad, en integración. Amort. Así sea. Amén. Bueno, tenemos saludos a tenemos saludos a Andrés Ángel Olvera, mi querido hermano, igual muchos saluditos para ti. Luego a Judith, Judith también te mando un abrazo. También Mónica Salazar, besos y gracias por estar aquí. Mi venerable hermana Ivette Roldán, Ángeles Villanueva, besos, abrazos, y gracias por la asistencia. Salomé también, muy bonito día para ti también. Tenemos a mi querido Miguel Ángel, te mando un abrazo fraterno enorme. Mireya Corona, Mireya preciosa, igual te mando un abrazo enorme. Raquel Bonilla, también un abrazo enorme junto a tu hija Tania, que son de mi más especial aprecio. Azucena Quintana, Chuchita también, muchos saludos. Y bueno, aquí ya se me van quedando en el tintero. Mariana Cortés Peña, igual también, muchos besos y gracias por todo. Bueno, tenemos pues a Elizabeth Arias, Liz también, un muy grande saludo. Bueno, y los que se vayan sumando en el transcurso del programa, muchas gracias por estar acá. Y vamos a tener aquí también nuestros saludos en Areli Cuevas. Es Aret Cuevas, muchos saluditos para ti. Luis Rodríguez, igual, saludos para ti también. Tenemos también, a ver, déjenme ver cómo está el asunto acá. Bueno, aquí estamos. Ya prontamente estaremos viendo ya los saludos y todo esto. Pero bueno, me van a disculpar. Enrique Corona, por favor, también un saludo, Enrique, para ti. Adriana Flaquita Cruz, también muchos saludos. Gracias, Adrianita, por siempre estar con nosotros, escuchándonos y viéndonos. Ándale, es Aret Cuevas Saucedo, eso es. También gracias por unirte aquí al grupo para escuchar nuestro programa de forma oportuna.
Bueno, para empezar, vamos a hacer un espectaculín así como de striptease. Hace mucho frío este día jueves, mucho, mucho frío. Y bueno, ya aquí en el estudio la cosa cambia. Y bueno, estaremos ya un poquito más en carácter, dándoles el programa de hoy. Bueno, Nikola Tesla nació en 1856 en Smiljan Grosic. Smiljan Grosic en esa época en Croacia, la actual Croacia, era parte del Imperio Austrohúngaro. Entonces, hay que ver un poco el contexto, porque este tipo de repúblicas eran muy, ¿cómo les podría decir? Era demasiado convulsas, pues, ¿no? Recuerden que era parte del Imperio Austrohúngaro y en parte del siglo XIX y a finales del siglo XIX, bueno, toda esta política, toda esta marea, todo este caos que había, digamos, de intereses en el imperio, terminaron deviniendo al principio del siglo XX en la Primera Guerra Mundial. No con esto quiero decir que bueno, que esa haya sido la razón, pero tenemos una situación de poderes políticos fácticos que hacen que toda esta región, Serbia, Croacia, Montenegro, que actualmente son estas repúblicas, antiguamente pertenecían a muchas otras entidades. En este caso, pertenecía en su momento al imperio, al poderoso Imperio Austrohúngaro. Bueno, Nikola Tesla eventualmente terminó viajando a Estados Unidos. Él era un ingeniero, ingeniero mecánico, físico, matemático. Era una persona realmente brillante. Y cuando llega a Estados Unidos, se le da por trabajar junto con el inventor Tomás Alva Edison, el famoso Edison que trabajó tanto en la corriente eléctrica, que sacó tantos inventos como bueno, era el antecesor al fonógrafo. Y bueno, el foco eléctrico, el padre de la corriente continua, etcétera. Y Tesla estuvo trabajando con él. Había una evidente relación muy tirante entre los dos. Tesla fue ayudante de Edison, pero finalmente empezó Tesla a crear divergencias con Edison. Edison también era muy dado a registrar a su nombre inventos de otras personas. Entonces empezó a haber una relación de animadversión mutua, muy dañina, que eventualmente llevó a Tesla a la ruina. Pero bueno, el punto acá es que nosotros, yo quiero darle un sesgo muy distinto a este programa. Quiero darle un sesgo muy distinto, ¿por qué? Porque es un programa que no solamente habla de enigmas, de misterios, sino que también hablamos de ocultismo. Entonces, en este programa vamos a dar un sesgo realmente ocultista a la personalidad, al planteamiento científico de Tesla. Hay que recordar también que esta época donde vivió Tesla fue una época en donde estaban los principales líderes del ocultismo mundial. Era la época de la Blavatsky, era la época de Uspensky, de Gurdjieff. No, ellos fueron un poquito posteriores, ya un poquito entrados al siglo XIX, pero fueron parte de la misma herencia. Tenemos ahí a Eliphas Levi, por ejemplo, a Pappus, a tantos teóricos brillantes, ¿no? Florence Farr, todo lo que devino a final del siglo XIX con la Golden Dawn, con la Tullgesellschaft, con con la Ordo Templi Orientis, con todas, Paul Foster Case, por supuesto, a finales del siglo XIX con los constructores del Aditum, tantas organizaciones que fueron organizaciones ocultistas que
que enriquecieron el panorama científico tan materialista, positivista que había a finales, a mediados incluso y finales del siglo XIX, alimentado por todo este positivismo del positivismo y del materialismo dialéctico, después a partir de las teorías de Marx, que hacían que las líneas científicas fueran radicalmente racionales, en el sentido de que nada que no se pudiera reproducir en experimentación, recrear en un laboratorio, necesariamente no existía. Por lo tanto, todo lo material, todo lo tangible, realmente, era lo que existía, no era lo que pudiera patentarse a través de los sentidos como realidad. Una visión bastante equivocada, puesto que todas estas visiones que son tan radicales, muchas veces no tienen fundamento más allá del principio o del prejuicio de que nada que yo vea, nada que yo sienta podría existir. Ahora sabemos que es una tontería. Ahora sabemos que tenemos un montón de cosas que no están precisamente al alcance de nuestros sentidos. Sin embargo, existen, ¿no? Existen. Tenemos un montón de cosas que patentemente son de ese tipo de realidad, ¿no? No sé, los átomos, la misma certeza, por ejemplo, que le dieron los científicos avanzados al siglo XX sobre esta latiz que decía Greenberg, ¿se acuerdan? Esta red de conocimiento, estos filamentos de conocimiento que están presentes en todas las cosas a través del universo, que Jacobo Greenberg descubrió a partir de los estudios de la neurología, de la psiquiatría, este fabuloso investigador mexicano judío, que hermano de Ari Telch, de este artista, actor de televisión y teatro, que rayó incluso a través de sus investigaciones, fue a caer ineludiblemente a esta trama mística que es la existencia del cosmos, y cómo el hombre está relacionado con él. Tesla de alguna manera planteó este camino de manera muy especial. Por esta misma época, conviviendo con Tesla en contemporaneidad, estaba también George Cantor, que lo hemos mencionado muchísimas veces. George Cantor, que a través de la teoría de conjuntos desarrolla esta cuestión de visualizar un punto existente que trasciende, que está fuera del infinito mismo. Entonces, y no solamente Cantor teorizó sobre esto, sino que además logró demostrarlo matemáticamente de una forma incuestionable. Por lo tanto, George Cantor también fue vilipendiado, fue burlado, fue ironizado, satirizado en su época por el mismo sistema y por los mismos consejos, grupos, sociedades de científicos, matemáticos, físicos, que decían que lo que él planteaba era una estupidez. Eventualmente se vino sabiendo que la postura de Cantor era válida, y por lo tanto esta noción de que había una preexistencia antes de la realidad era totalmente solvente. Por lo tanto, a Cantor se le ha dignificado muchísimo. Todavía no está en el sitial que se merece, sin embargo, ahí está. En el caso de Nikola Tesla, es más o menos ese el caso. Ya mencionamos que era un ingeniero croata, de padres serbios, era serbio-croata, emigrado a Estados Unidos. Entre Edison y Tesla había un odio manifiesto.
¿sí? Ambas personalidades eran personalidades muy fuertes, muy vehementes. Tesla siempre desde la trinchera de apoyar y de hacer que el mundo fuera un poco mejor, haciendo que las energías tendieran a ser libres, es decir, que el ser humano pudiera tener acceso a la energía sin necesidad de pagarla. Sin embargo, tenemos a un Edison que estaba totalmente vendido a las corporaciones, a las grandes corporaciones americanas. Esta guerra, digamos, que se daba entre la corriente continua de Edison y la corriente alterna de Tesla, se le llamó en su momento la guerra de las corrientes. Edison apostaba él por la corriente continua, que trabajaba a una potencia de 100 voltios. Y era difícil, esta corriente, la de 100 voltios, era operacionalmente, era más o menos complicado traducirla a otro voltaje para que pudiera ser realmente útil, realmente maleable, pues. Pero Tesla pensaba que la corriente alterna era mejor, pues era más fácil de transportar. Esta parte de la transportación de la energía planteada por Tesla de esta corriente alterna, incluso él la visualizaba a través de la atmósfera. Esto era un poco, en la época era un poco osado, era algo realmente temerario de plantear, puesto que se consideraba que si la energía eléctrica viajaba a través de la atmósfera o a través del aire, necesariamente implicaba un riesgo enorme. Tesla en su momento planteó esta conducción de la energía eléctrica a 9.000 metros de altura sobre el nivel del mar, pretendiendo él que por la baja presión la conductividad fuera más eficiente. Hay dos planteamientos aquí, ¿sí? Si nosotros lo vemos a ojos de nuestra filosofía, a ojos del ocultismo, vamos a tener aquí un paralelismo ineludible. Bueno, se los voy a manejar con esta figura, con la figura de la Guerra de las Galaxias. En la Guerra de las Galaxias, nosotros vamos a tener que los caballeros Sith, que son a los que pertenece Darth Vader, Darth Maul, etc., son los caballeros que manejan la fuerza desde un punto de vista pasional. Y vamos a tener, por otro lado, los caballeros Jedi, que son los que manejan la energía, la fuerza, pues, que es este principio que lo abarca todo en el universo, según esta saga de películas, en donde se plantean también el trabajo individual, entregado, esforzado, esta evolución lenta, pero segura del cuerpo, de la mente. ¿Para qué? Para poder estar en relación con las leyes de la naturaleza y poder entregarle al resto del universo, al resto de los seres vivos, al resto de toda la existencia, un aporte de calidad, un aporte que sea realmente igualitario, equitativo, y con una riqueza fundamental que haga que el bienestar, que la bonomía de este tipo de fuerza, de este tipo de energía, alcance a todas las personas. A todas las entidades, a toda la existencia cósmica. Esto con razón, o esto con el motivo de que el cosmos pueda evolucionar y pueda salir, digamos, y completar todos sus ciclos de manera eficiente y conforme a lo que está en consonancia con la naturaleza de las cosas. Plantear la armonía, plantear este fluir como el camino, como esta parte, esta vía, para poder hacer que el universo, que el cosmos, específicamente el cosmos, esté totalmente integrado. Esta es más o menos la idea de los caballeros Jedi.
Bueno, el caballero Sith corresponde a esta cuestión pasional. Este avance que hace el caballero Jedi, que se puede tardar 20 años estudiando, 30 años estudiando, pero creando un cuerpo y una estructura de pensamiento absolutamente sólidas. Por el lado del caballero Sith tenemos esta inmediatez, tenemos el deseo de que todo lo que nosotros nos planteemos resulte ahora, sin esperar, sin ver cómo estos progresos van operando en nuestra mente, en nuestro cuerpo, generando pues una nueva naturaleza del ser. En este caso, ellos logran estos estados alterados de conciencia a través de la lujuria, del deseo, como en su momento Anakin Skywalker deseaba a su reina y era una cuestión totalmente pasional, a su princesa, no me acuerdo cómo estaba, pero él desea fervientemente poseer a su mujer, ¿no? Por otro lado, tenemos esta cuestión de la ira, el manejo de la ira, que eventualmente genera el terror en los demás, y ambos, tanto ira como terror, son el alimento para generar en el caballero Sith esta situación de estado alterado de conciencia. Bueno, si nosotros fundamentalmente manejamos este principio ocultista que permea a todas las sociedades, a todas las organizaciones de tipo iniciático, puesto que podemos ser muy distintos, podemos estar dentro de otras trincheras, pero si estamos actuando a través y por el gran arquitecto del universo, en el caso de Star Wars, por la fuerza, tanto los caballeros Sith como los caballeros Jedi son parte de la fuerza. Aquí igual, ¿no? En las sociedades iniciáticas, tanto unos como otros somos hermanos, por lo tanto tenemos que considerarnos, querernos y respetarnos como tales. Aquí el punto es que si nosotros asociamos, tanto Edison sería esta parte pasional, esta parte como me decía un profesor de teatro, esta parte de la mengambrea, ¿no? De toda esta porquería que está burbujeando, que está hirviendo adentro de nosotros y nos hace que tomemos estas decisiones o estas conductas que son irreflexivas y que un poco están amparadas por nuestro poder del ego, ¿sí? Esta parte estaría vinculándose necesariamente a Edison. ¿Por qué? Porque Edison sí vendía su inteligencia y sí era un comerciante, un mercachifle de sus inventos. Él creó industria a partir de esto, y era industria y se hizo multimillonario, ¿sí? Él vendió todos sus principios, patentes y todo a estos principios comerciantes, ¿no? Que era la cuestión de los mecenas, ¿no? De los grandes dueños de corporaciones petroleras hasta ese momento, y que descubrieron en Edison y que descubrieron en la energía eléctrica en general un potencial energético bajo el cual vamos a tener que explotar al mundo y sacar ganancias, pingües ganancias. Ay, perdón. Ya tengo una ahí sobre Edison. Ajá. Edison no era inventor. Edison, muchos creen que era inventor, pero no. Era un buen tipo de negocios. Lo que hacía, compraba patentes. Hacía algo bien. Si tenía el capital, bueno, históricamente él era pobre, ¿no? Y todo, así es. Pero es muy bueno, era muy bueno hacer negocios, ¿no? Así es. Y veamos un ejemplo de eso, lo vemos en estos días, ¿no? Uh-huh. Hay gente muy rica en el mundo, pero no es inventora, no es nada de eso. Es buena haciendo negocios, ¿no? Claro. Entonces, lo que él tenía, él compraba patentes. El foco ya había existido desde muchísimo antes, ¿no? Una resistencia. Lo único que hizo, contrató a gente que traía el conocimiento que él no podía adquirir. Así ese es. Conocimiento. Entonces, pues invirtió en él y se volvió millonario, ¿no? Así y es. lo que tenía Tesla, él decía algo muy cierto, el conocimiento, porque él comentaba en sus patentes, yo tengo las 69 patentes de Tesla, uh-huh. Y él comenta en una de las patentes que el conocimiento como tal no es propiedad del ser humano. Así es. O sea, no nos pertenece. Uh-huh.
nadie inventó la electricidad, nadie inventó el aire, nadie inventó nada de eso. Eso ya Así existía. es. Exacto. ¿No? Nada más que Exacto. hubo alguien que lo entendió y lo tuvo que explicar a los demás seres humanos para nosotros poderlo hacer funcionar. Así es. Entonces yo no me puedo enriquecer de algo que no es mío, Así es. ¿no? Así es. Sí, era un planteamiento, el planteamiento de Tesla era justamente este planteamiento integracionista que yo le doy el paralelo, digamos, a los Jedi, ¿no? Este rollo de estudiar, de ser parte de la fuerza, de aventarte 20, 40 años sobre una disciplina, descubriendo cosas, realmente descubriendo, ¿no? Estudiando, viendo la esencia, viendo todo lo que está en consonancia con la naturaleza de las cosas, es decir, lo que está de acuerdo a los funcionamientos naturales de las leyes naturales. Bueno, en este caso Tesla era de ese tipo de personas. Exactamente. Y fíjate que hay algo muy chistoso. Uno de los más, creo que yo, para mí, ¿no? Personalmente hablando subjetivo, es el más grande científico que ha existido de todos los tiempos hasta la fecha, ¿no? Vemos motores de combustión, gracias a él. Vemos motores eléctricos, jaula de ardilla y todo eso, gracias a él. Así Él es. los patentó, nada más que el gobierno de Estados Unidos se los apropió. Claro. Apropió porque ¿por qué? Porque todo lo que él quería era gratis para la gente, ¿no? Así es. Es como cuando las escuelas de paga, tú pagas para que te vayan a enseñar, ¿no? Así es. Ellos están apropiando el conocimiento, te están vendiendo el conocimiento que no les pertenece a final de cuentas, ¿no? La voz que estamos escuchando, mis amigos, es la del productor Giovanni. Él tiene mucho conocimiento acerca de Tesla. De hecho, pues sí, has invertido mucho tiempo, tiempo nalga, digo yo, ¿no? A estudiar a los grandes inventores. Y en este caso, yo coincido contigo. Quizás en estos campos así de la ingeniería y todo eso, la única persona que yo podría colocar más o menos al nivel, y ojo, al nivel, sería Leonardo da Vinci. Ah, claro. Ajá, Está. que Leonardo da Vinci es un humanista en donde él planteaba que el conocimiento integral era patrimonio de la humanidad completa. Sí. Y en este caso, Tesla, en otro campo, si tú quieres, es otro tipo de mentalidad universal. Es una mente universal, es una mente que intenta integrar. Él dice exactamente lo que tú decías. Él decía, el conocimiento es de todos. Todos tenemos derecho a él, ¿sí? Y eventualmente todos los inventores que siguieron este camino, todos los que, ¿te acuerdas del programa pasado, Sí. de la energía libre? Era un poco siguiendo esta ruta, ¿no? Era un poco siguiendo la ruta de que por qué tiene que haber hombres posesionando y dominando hombres, ¿sí? Cuando en realidad todos tenemos derecho. Pero fíjate que yo creo que esa ya es una naturaleza del hombre, ¿no? Sí, claro. Es como, en un grupo siempre surge un líder, Ajá. ¿no? Y ese líder, cuando tú dale un poder a alguien, Sí, claro. ese líder se va a corromper, ¿no? Así es. Somos seres humanos y nos equivocamos, ¿no? Y tenemos muchos errores. Pero al mismo tiempo, a mí me interesa mucho Tesla porque, en este caso de las triadas y todo Ujú. eso, él decían que estaba loco, ¿no? Porque Ajá. solamente era 3 y múltiplos de 3, ¿no? Y Ajá. donde lo encontraban era eso, ¿no? Así Pero es. gracias a eso, él hacía funcionar todas las cosas. Recordemos que antes de morir, él hizo una de sus últimas patentes, fue un cañón aniquilador. Claro, el rayo de la muerte. El rayo de la muerte, exactamente, ¿no? Y es una maravilla, ¿no? Los vemos en ciencia ficción y todo. Estamos hablando de un ser humano adelantado a su época, Sí, ¿no? claro. Adelantado a todo y que lo dejó de hacer porque sabía que iba a ser un invento manipulado para las cosas malas, ¿no? Así es. O sea, yo siempre lo he dicho hasta sobre la bomba atómica y todo. No es malo, ¿no? No es Ujú. malo, no es malo tener un arma en una mesa. Claro. O sea, no es malo. O la misma energía, la Sí. energía atómica, pues, Exactamente, no es malo. Malos son aquellos que los utilizan, ¿no? O sea, para mí el problema, hablando de Tesla para mí es un maldito dios, la verdad. Entonces, yo siempre lo he dicho, ¿no? Aquí lo malo no es el ser humano. Bueno, Ajá. no son las armas, no es lo que se inventa. Lo malo es el ser humano, ¿no? Claro. Es el ser humano que se corrompe como tal. Y ahí tenemos a Tesla que siendo que tenía que ser más rico del mundo, el ser más inteligente del mundo, no digo del universo, del mundo, ¿no? Donde él Ujú. habitaba y todo eso.
y terminó mal, ¿no? Claro. Terminó en un cuarto de hotel, ¿no? Ajá. Terminó desaparecido, Desacreditado. ¿no? Robando las patentes, ¿no? Le robaron todo lo que lo único que Claro. tenía, se lo robaron, Claro, ¿no? claro. Y está cañón, ¿no? Y ahí vemos todos los científicos, ¿no? Que vimos la semana pasada, ¿no? Ujú. Lo poco que tenían, ¿no? Claro, se los roban. Se lo roban, ¿no? ¿Y para quiénes, no? Para los veces que tienen todo, Claro. ¿no? Que tienen... Sí, tenemos un sistema que fagocita, que parasita a esta gente, ¿no? Que les roban, pues sí, lo último, lo primero y lo último Sí. que tienen, ¿no? Sí, exactamente. Porque en realidad ellos son esencia, es decir, ellos trabajan desde su esencia, ellos se sienten integrados a la humanidad, ellos saben que su conocimiento no les pertenece. Y fíjate, esto es algo bien bien particular. Este tipo de gente sabe necesariamente que ellos son como una especie de medio, ¿sí? Ellos a lo que están abocados es a decodificar el conocimiento y la energía que el mismo cosmos, que la misma naturaleza les entrega. Ellos saben que no son dueños del conocimiento. ¿Por qué? Porque ellos saben que estas ideas, que estos flashazos así de inspiración llegan. Y es cierto, cuando uno crea, y yo creo que te ha pasado a ti, a mí por lo menos me ha pasado mucho también, que de repente yo creo algo, ajá, pero en realidad la idea no es mía. Llega, pues, y llega la idea, llega el planteamiento de la idea, como un planteamiento ya construido en esencia, y de ahí yo lo voy desarrollando. Pero ese planteamiento básico está muy lejos de ser mío, ¿sí? Exactamente, ¿no? Eso siento que hemos perdido, ¿no? Hasta la fecha, Claro. ¿no? Creemos que todo nos pertenece, ¿no? Claro. Y no nos pertenece, es de todos, ¿no? Eso ya está, antes de que yo naciera, antes de que todos naciéramos, antes de que existiera el humano como tal, ya estaba, ¿no? Claro, Nada más así es. hubo gente más inteligente que uno, porque hay que Así es. reconocerlo, y que se necesitan, que como tú dices, lo configuró, lo entendió, lo Así supo es. leer, Ujú. ¿no? Lo supo ver, observar bien, Ujú. y dijo, ahora ya sé cómo funciona, ahora es mi obligación, yo ya que lo sé, mi obligación es enseñarte a ti, ¿no? Que no lo sabes, y para que tú lo comprendas, ¿no? También. Fíjate que a principios del siglo XX hubo un padre, un jesuita, que siguiendo esta cuestión técnica de Tesla, logró crear un cronovisor. Y él mismo se remontó al nacimiento de Cristo. Y él visualizó a Cristo, tanto como también visualizó el advenimiento de Mussolini al poder. Este sacerdote, no me acuerdo de su nombre, pero, y qué bueno que no me acuerde de su nombre, porque en realidad son de estos genios que nunca quisieron que su nombre perdurara, ¿no? Y es un poco como están como adscritos a esta cultura del chismarajo, como se llama, que va relacionado y alterno a toda la historia del conocimiento. Pero el cronovisor fue una realidad, fue una realidad que lo llevó al Vaticano, y el Papa en turno vio el cronovisor, y bueno, ve tú a saber qué tanto vio, que lo prohibieron, ¿sí? Llegaron las mismas autoridades eclesiásticas y negaron el derecho a la humanidad de poder ver con certeza tanto su pasado como su futuro. El cronovisor fue un invento relacionado íntimamente con el desarrollo de las energías de Tesla. Incluso se maneja, y eso también yo lo creo, que Tesla llegó a manipular dimensiones. Y tan evidente es que todos sus planteamientos científicos llevan a ello. Es decir, toda la conductividad de la electricidad. No hay que olvidar que en esa época, a mediados del siglo XIX, finales del siglo XIX, ya estaba entendido que toda la energía que constituía el universo era luz, en diferentes estadios, ¿sí? Eliphas Levi en algún momento lo plantea, dice,
todo es luz, todo es electromagnético, no hay nada que escape a esa realidad, ¿sí? No es, perdón, pero bueno, ahí yo tengo una perspectiva. No es luz como tal, son frecuencias, es una energía, ¿no? Sí. O sea, es como la energía en estado puro, y en esa energía se puede dividir en luz, en sonido, en n número de cosas, pero va a ser dependiendo de los objetos, ¿no? Nada más Así es. ahí es lo que hacen, es como decir, todo es energía. Ujú, Todo es energía, ujú. pero esa energía no se puede crear ni se puede destruir. Claro, ¿No? exacto, nada Nada más más se transforma. Pero claro. ¿en qué se tiene que transformar, no? Ajá. Entonces te das cuenta que se transforma en materia, ¿no? Que energía es igual a materia, ¿no? Y materia Así tiene su recíproco, que es energía, ¿no? A final de Claro. cuentas, ¿no? Entonces ahí te pones a pensar y dices, no manches, está muy chido. Y está muy padre, la verdad, porque es cuando te pones a pensar así un buen y dices, o sea, todo tiene que ver con todo, sí, pero de una manera científica, creo yo. Claro, ¿No? acuérdate que también está, actualmente se considera pues, la parte, digamos, de ambivalencia de la energía de la luz, pues de la luz propiamente, que es corpuscular y que al mismo tiempo es onda. Es decir, esa simultaneidad, ¿no? de esas dos realidades de la luz hace efectivamente, como Sí, dices tú. es que lo dimensiona. Cuando tú Claro. pones una luz en el vacío, la luz se comporta como partícula. Exacto. Se mueve como una partícula, ¿no? Así Así dices, pero ya lo pones directamente a un medio, Así es. se comporta como Como onda. pero Así no nada es. más una onda normal, sino que ahí entra lo que es la física cuántica, y Así la es. cuántica dice, se transporta en cuantos. ¿Qué son los Así cuantos? es. Paquetes de energía. Exacto. ¿No? Exacto. Entonces, así como Son si lleva un paquetes de paquete ahí te va, pero en Ujú. forma de onda, ¿no? Entonces Así es. está muy padre eso. Sí, y esta gente, como decimos, se anticipó a todo esto y dices tú, ¿cómo es posible que de manera intuitiva lo hayan, porque lo sabían? O sea, Tesla lo sabía y aparte de que tenía esta intuición como ser humano muy desarrollado, él daba por hecho de que todo lo que componía el universo era, pues sí, era electricidad, luz, electromagnetismo, manifestado en diferentes estadios. Él se puso a estudiar las ondas de radio de Röntgen, por ejemplo, un tanto como para ver si las ondas de radio existían o no existían. Finalmente tuvo que conceder que sí. Ajá. Y él mismo catalogaba a las ondas de radio, cuando ya demostró que sí existían, cuando ya pudo corroborar personalmente que el descubrimiento de Röntgen era real y era además era eficiente, ¿no? Porque podía plantearse como en el campo del experimento. Tesla le nombró a la onda de radio la luz invisible. ¿Sí? Claro, porque él decía, bueno, pues si todo es electricidad, la electricidad es luz manifestada en otro tipo, el magnetismo en esa época permeó mucho un planteamiento de Anton Mesmer, que era esta cuestión del magnetismo animal, ¿sí? Del magnetismo de la naturaleza. O sea, toda la naturaleza se manifestaba en un magnetismo integracionista. Y Mesmer desarrolló toda esta cuestión del magnetismo animal, del magnetismo natural, a través de toda la mecánica de la hipnosis, fíjate. Entonces él, por su lado, empezó a desarrollarlo desde el poder psíquico directamente. Pero estas ideas, que venían desde el siglo XVIII, permean igualmente en estos teóricos, ¿no? Tanto en los ocultistas de mediados del siglo XIX, que iban muy de la mano con la cuestión científica. Es muy curioso, por eso hablaba yo de estos dos polos del conocimiento. Porque, por ejemplo, tenemos a los materialistas, ¿no? Que eran hijitos del positivismo, ¿no? Y luego, como se llama, hijitos del materialismo dialéctico marxista, ¿no? En donde para ellos todo lo que realmente se pudiera ejercer en laboratorio existía, ¿no? Fuera de eso no. Lo cual pues es una barbaridad, ¿verdad? Hoy en día ya es una barbaridad. Es que fíjate que yo he hablado con mucha gente, ¿no? Desde filósofos y todo. Entonces yo siempre les comento algo, y les digo,
todo lo ocultista y todo eso surge por la necesidad de entender algo. Pues sí. A fuerzas, ¿no? Y le quieres dar el entendimiento no subjetivo, ¿no? Como nos enseñan a veces las religiones, ¿no? Tú crees porque crees, ya, ¿no? Exactamente. Sino, no, tengo que creer, pero ¿por qué? O sea, sí, sí lo creo, pero necesito saber el por qué, no Así para es. saber yo por qué creo en esto, ¿no? Yo por qué Así creo es. en aquello, ¿no? Y entra la ciencia, o sea, no son muy separados porque entra mucho la ciencia ahí, Claro, ¿no? claro. Y tengo ahorita uno de los mejores ingenieros que hay en México, que es el maestro de la Rosa. Ha viajado por todo el mundo y él me dice algo. Yo creo tanto en la ciencia y me dice, pero lo que no entiendo yo le llamo milagro, ¿no? Claro, pues dice, sí. porque como, y me gustaría saberlo, ¿no? Pero Ajá. a lo mejor pongo una base para entender lo que hicieran antes, ¿no? Ajá. Nada más decían, bueno, sí es la luz y todo, pero no la entiendo, ¿no? Pero voy a poner una base para que venga alguien más, igual de loco que yo, igual de curioso que yo, para que él lo pueda explicar, ¿no? Y si nos remontamos a lo que tú dices, ¿no? Y todo esto, pues es lo que pasa. Sí, ¿no? claro, claro. Es la necesidad de creer. De hecho, el ocultismo justamente retoma a través de la mística, a través del conocimiento milenario, ¿no? A través del conocimiento secreto milenario, a través del estudio sincrético de la filosofía, de las religiones comparadas, etcétera, un saber que es una ciencia. Efectivamente es una ciencia del hombre, es una ciencia que subyace en el mismo gen humano desde que el ser humano tiene conciencia de sí. Entonces aquí, cuando hablamos de conciencia de sí, estamos hablando de miles hasta de millones de años. ¿Por qué? Porque es memoria genética. Y es una memoria genética que deviene en una memoria racial después. Entonces, la memoria genética se remonta a cuando nosotros éramos células, ¿no? A cuando nosotros éramos aminoácidos en este caldo primordial, ¿no? Entonces, de ahí se remonta la memoria genética. Entonces, efectivamente, las matemáticas es el lenguaje de Dios. Y eso es algo que se sabe, pues bueno, miles de años. Pitágoras lo planteaba, ¿no? Y anteriores a Pitágoras, bueno, sumerios, babilonios. Cuando tú hablabas de la regla de 3, por ejemplo, de Tesla, no hay que olvidar que toda la conformación universal está justamente basada en este principio trino que rige todas las cosas, ¿sí? Que es base de la armonía universal. Y que Tesla lo haya desarrollado como una ley dentro de sus experimentos es algo muy esclarecedor. El objetivo de este programa, que es el estudio ocultista de Tesla, de sacarlo, digamos, a la luz como un inventor de valía, pues, pero demostrar que fue tan profundo, tan visionario, una persona que manejaba un entendimiento interior que rayaba en este despertar de conciencia, y que eventualmente él despertó su subconsciencia para comprender qué era lo que pasaba en nuestro alrededor con esa lucidez tan clara, tan preclara, ¿no? Necesariamente hacía de Tesla una persona que o manejaba desde su trinchera este tipo de conocimiento, o bien fue una persona que se sumó de manera inconsciente, que no creo, pero se sumó de manera inconsciente a toda esta marea, a todos estos flujos y reflujos de las leyes naturales, poniendo al servicio de la naturaleza su propio ser. Entonces estamos hablando, cualquiera de estas dos posibilidades se bajan al terreno de esta realidad del amor, ¿no? Entendiendo como amor sin muerte, amort, sin muerte. Por lo tanto, tenemos esta cuestión de integración universal, ¿no? En donde a nivel interior él opera con las ideas, él opera con el conocimiento, como los planetas operan entre sí para mantenerse unidos de forma armónica y girando y en sus evoluciones creando o generando desde ello todo este entramado de realidad cósmica, ¿no? Ahí es donde Tesla a mí me impresiona, me saca mucho de onda, porque ¿cómo es posible que una persona desde esa posición, ¿no? Haya sido tan iluminado, ¿no? Al punto
como les digo y como te digo yo, al punto de que yo pienso y creo y tengo casi la total seguridad de que Tesla sí accedió a otras dimensiones de la existencia, a otros planos de la existencia. Sí, y yo también creo lo mismo. Un ejemplo bien claro, él hablaba de los extraterrestres, ¿no? Y Sí. ponía el ejemplo bien claro. Si yo existo, puede existir cualquier otra cosa, Pues sí, ¿no? claro. Así de sencillo, ¿no? Entonces yo también, eso es lo que me interesa de Tesla, ¿no? Es como, hay científicos que inventan una cosa y ya, ¿no? Claro. Pero tener esa gama de inventos que ahorita gracias a eso, gracias a sus patentes, todo funciona gracias a eso, ¿no? Y Sí. recordemos la bobina de Tesla, ¿no? Claro. Energía gratuita, se puede hacer sin broncas. Yo amo las estaciones de radio, todo eso. Recordamos que su gran experimento de la majestuosa bobina de Tesla que iba a alimentar todo el mundo, ¿no? Literal. Lo hizo en una estación de radio, ¿no? Porque Así se dio es. cuenta que eran las antenas propias para eso. Ujú. Y que pues, Estados Unidos lo paró, Claro, a final de así cuentas, ¿no? Porque se dio cuenta que tenía razón. Se dio cuenta que sí, y que hubo esta batalla de energía corriente, bueno, la energía alterna contra la energía La corriente continua contra la corriente alterna. sí, ¿no? ¿Te acuerdas de ese experimento? De hecho, para todos los radioescuchas, es bien interesante que se metan a la red y busquen este experimento que hizo Edison con el elefante, ¿te acuerdas? No, pero fíjate que ahí se aprovechó. Yo siempre digo que la ignorancia es el saber que no sabes. Ujú. Y no es mala la ignorancia. Yo ignoro muchísimas cosas, ¿no? Ujú. Pero se aprovechó de la ignorancia de la gente, ya que las dos corrientes te matan, Sí, ¿no? Sí, Realmente, pues lógicamente si la avientas 10 volts a un elefante no le va a pasar nada. Nosotros nos metemos 10 volts y nos va a dar un toque, ¿no? pues sí. Nada más, pero sí métele a un elefante 1500 volts. Ajá. No, pues lo vas a quemar, ¿no? Exacto. Es lógico, ¿no? Y métele a un ser humano 1500 volts, pues se va a chicharrar, ¿no? Ahí Claro. está. No, es que es lógico, ¿no? Ahí la cuestión, justamente fue esta argucia tramposa, ¿no? Por Sí. parte de Edison de Le tratar dieron de tanta desacreditar. mercadotecnia Sí, claro. que en todos los periódicos salió, ¿no? Y Sí. hacía estas exhibiciones. Ahora sí que en Ajá. la calle, ¿no? Vean, Claro. ¿no? Él está mal, vean como... Es como aquel que inventa un cuchillo y aquel que inventa una pistola, ¿no? O sea, Ajá. que me inventa un cuchillo y dice, mira, si dispara esta pistola va a matar a alguien, ¿no? Así es. Pero también si tú picas a alguien con un cuchillo, lo vas a matar, ¿no? Pues sí. O sea, es lógico, ¿no? Pero se aprovechó de la ignorancia de la gente, ¿no? Y eso creo que es lo peor que se puede hacer hablando de ciencia. Sí, claro. ¿no? Creo que cuando tienes el conocimiento y tú lo sabes y te aprovechas de ese conocimiento para tus propios beneficios, como ahorita lo hacen, Ujú. ¿no? Y todo eso, yo nada más divido a las personas en dos: las que merecen morir y las que merecen vivir, ¿no? y creo Pero que hay una, fíjate que aquí, topando, digamos, con ese tema, es bien interesante, porque hay una como una especie de compulsión neoliberal, así en cuestión de reconocimiento de las obligaciones de una persona para su país, para su patria. Decían unos compañeros de la universidad, un par de compañeros que quiero mucho, ¿no? Pero que tienen un poco la idea de que cumplir con tu empresa, ¿no? Con tu emprendimiento y pagar impuestos para que la patria salga adelante, qué sé yo, es patriótico, es una cuestión de sentimiento nacional, y están en un error profundo. Sí. Es decir, actualmente el neoliberalismo económico ha pretendido hacer ver al empresario como una especie de redentor, ¿no? Y en realidad nosotros no debemos olvidar de que el empresario, digo, cada uno de nosotros, tú eres empresario, yo soy empresario, y no estamos pensando en el bien de México cuando estamos recibiendo 500,000, 10,000, 15,000 pesos. Sí, exactamente. Estamos pensando en nuestro bienestar. Sí. Eso otro es una doble moral, ¿no? Cuando decimos es que yo pago impuestos y estoy haciendo un bien a mi país porque pago impuestos. No, tú estás obligado a pagar Sí, impuestos. el ¿sí? sistema como tal te obliga a hacer eso, no es tu Claro. obligación para que puedas existir en el mismo medio del empresario, ¿no? Exacto. No es patria, ¿no? Así es. No Hacer es patria. No es patria. Hacer patria es, si lo queremos ver en un rasgo muy pequeño,
es hacer cosas que realmente funcionen, ¿no? Claro. Expropiar cosas, ¿no? Yo soy mucho de idea de expropiar cosas, ¿no? Porque sí nos pertenece, ¿no? No nos pertenecen las grandes multinacionales, ¿no? No, hacer patria es, en vez de ir a comprar a una tienda gringa, no, ser patria es ir a consumir, apoyarse Sí. con todos los comercios que están ahí para que todos los comercios crezcan al mismo tiempo, Así ¿no? es, de Aquellos que no manera tienen la igualitaria. misma oportunidad, dale la misma oportunidad, ¿no? Que tú puedes Así es. tener, ¿no? Eso para mí es ser patria, ¿no? Lo Es- demás es una obligación, es como salir, por mí yo ando desnudo en la calle, ¿no? Ujú. Pero mi obligación en este sistema moral, ¿no? Es traer ropa, ¿no? Claro, Entonces exacto. tengo que salir a traer, no quiere decir que si me pongo ropa hago patria, ¿no? Es Claro. mi obligación. Es tu punto. obligación, claro. ¿No? Y ese es un poco la visión de Tesla en el sentido de la liberación, ¿no? De este tipo vaya, Edison se le considera una gran persona, puesto que él inventó, como dices tú, era un comprador de patentes realmente. Sí. Pero él inventó para bien de su país. Es una visión, esta visión empresarial gringa, ¿no? Sí. Y no es cierto. Es decir, Edison no estaba pensando en el beneficio del mundo cuando descubrió la bombilla eléctrica, ¿no? O cuando puso a evolucionar el gramófono, ¿no? No, él pensó en mercados, ¿no? Y él decía, bueno, pues si los Lumière, por ejemplo, inventaron esta cuestión del cine en base al selenio y toda la cosa, vamos a ponernos a investigar por ahí. De manera él tenía ayudantes en su taller, entre los cuales estaba Tesla, ¿no? Que le pagaban una basura. Que le Tesla pagaban se fue. una porquería, Sí. claro. Entonces, y sacó el gramófono bajo un principio muy básico, ¿no? De físico, pues, mecánico. Entonces, en realidad, aquí está la cuestión que yo planteo, en el sentido de que Tesla es una persona que busca esta integración en la humanidad, ¿no? Y que si hay que alabarle algo a Tesla, aparte, por supuesto, de su conocimiento, aparte de todo lo que inventó, aparte de todo, era realmente la razón que lo impulsaba, ¿sí? Había esta cuestión, esta leyenda de que Tesla era huraño, de que Tesla no admitía gente a su lado, y es verdad. Hay una parte, cuando nosotros hablamos del ser humano número 5, ¿sí? El ser humano número 5 es la persona que permea a través de los sentidos, a través de sus percepciones, toda la realidad circundante, y que opera a través de esta percepción toda su razón. Por lo tanto, el 5 es el número del genio del hombre. Un Leonardo da Vinci era un ser humano 5. Un Pitágoras fue un ser humano 5 que, bueno, después se elevó, ¿no?, a un grado 6, 7, ¿no? Pero el ser humano grado 5 es el gran creador, el gran generador de ideas. Es la persona que realmente enarbola la bandera del genio. Y Tesla, por lo básico, porque para mí Sí. era un ser humano 5. Entonces, ¿qué sucede con un ser humano 5? En la evolución de una persona de estas características, hay un momento en donde necesita estar solo. Hay un momento en donde él necesita introspectarse. ¿Por qué? Porque como se da cuenta de que todas las leyes que están operando afuera a nivel cósmico las tiene él integradas por dentro, y que es en este estudio de sí mismo en donde él puede realmente extrapolarlo a nivel macro, ¿no? Es en ese momento en donde él dice, no puedo relacionarme, no puedo entrar en el juego de la gente, y necesito estar lo más limpio posible. Sí. Ahí es donde Tesla decide, no, ya vamos a dejarnos de cuestiones mediáticas, porque hubo un momento en donde fue muy mediático. Entonces dice, no, vamos a dejar esta cosa, cuando todo este rollo de los medios realmente le hicieron mal, no le hicieron bien, donde ya no tenía el apoyo de estas corporaciones grandes, ¿no? Y entonces él dice, no, vamos a replantearnos, ¿no? Estuve en el juego mediático, estuve en el juego mercadotécnico, estuve tratando de
estuve tratando de ser Edison, usando las herramientas de Edison. Estoy cayendo en esta situación corporativista, en esta situación mercadológica voraz, ¿no? Y de repente dice, no, yo no soy así, ¿no? Él tuvo el valor, tuvo la dignidad, tuvo el honor, ¿no? Tuvo el amor propio, ¿no? De decir, ok, no, ya esta cuestión por aquí no va, ¿no? Y voy a tratar de irme por este otro sendero. ¿Cuál es ese otro sendero? El sendero de la generación de ideas que salen desde mi percepción, que alimenta mi conciencia. Recordemos que la conciencia es esta noción, es este conocimiento que uno tiene de sí mismo y de tu entorno. Y Tesla le cayó el 20, ¿no? A Tesla le cayó el 20 y fue esta etapa de encierro, fue la etapa más productiva, fue la etapa más misteriosa, ¿sí? Hay que recordar que cuando en 1940, más o menos 1941, que él había hecho todos estos planos del rayo de la muerte y todo eso, a él le interviene, el gobierno le interviene el laboratorio, pretendiendo que él era un agente, era alguien, era espía y que le vendía tecnología a los enemigos, ¿no? Entonces intervinieron sus laboratorios y ahí fue donde hicieron la gran requisa de sus patentes, de sus planos, de todo su material, ¿no? Exacto. Él afortunadamente tuvo la inteligencia, fíjate, o sea, por eso te digo que Tesla sí tuvo que haber visualizado todo esto, por eso yo planteo que debió haber tenido nociones de su futuro, porque tuvo la precaución de esconder cosas en un chorro de lugares. Él mantenía talleres así en un buen de lugares en Estados Unidos, y en cada uno de esos talleres, que eran talleres clandestinos, eran talleres que él nada más sabía, él mantenía escondido material. Él mantenía escondidos planos, tenía escondidos prototipos, etcétera. Y por eso, en gran medida, lo poco que se sabe de Tesla es por esta situación, ¿no? De él tratar de esconder el conocimiento que él mismo sabía, que eventualmente iba a ser usufructado por el mismo sistema. Exactamente. Entonces, era una persona que se anticipó a esta cacería de brujas. Sí, mira, fíjate que yo siempre he visto a Tesla como una avería del sistema, ¿no? Uh-huh. O sea, yo creo que todos tenemos que hacer eso, ¿no? El sistema está mal, pero una cosa es decir está mal y otra cosa es ser una avería del sistema, ¿no? Claro. Entonces Tesla era eso, una avería del sistema, que bien o mal, si era una buena avería, que por eso lo andaban buscando, ¿no? Sí, o sea, es que esa es la verdad, ¿no? Pues claro. Por eso se pasó todo lo que tuvo que haber pasado, ¿no? Claro. Bueno, hay una llamadita. Está el tema candente, está el tema precioso. Giovanni es un gran experto en Tesla. Él me lo había amenazado desde el programa anterior. Y de hecho, vamos a adelantar con 10 inventos patentados en Estados Unidos. En realidad fueron anticipaciones que vivió Tesla. Por ejemplo, el Wi-Fi. El Wi-Fi nació de un poco esta cuestión de la obsesión de Tesla con la tecnología sin cables. Esta tecnología sin cables le condujo a desarrollar varios inventos y teorías enfocadas a la transmisión de datos por medio de la energía, por medio de la atmósfera. Él planteaba que la atmósfera era un formidable conductor, pero aquí también yo quisiera tocar un tema muy importante, en el sentido de que Tesla visualizó la transmisión de energía por la atmósfera. Pero ¿cómo pudo intuir Tesla que la transmisión de la energía iba a ser más eficiente a través de la atmósfera, cuando en realidad ahora se sabe que la atmósfera sí es un conductor,
pero no solamente un conductor de energía como Tesla lo planteaba, que Tesla visualizaba, digamos, conducir datos, conocimiento a través de la atmósfera, no solamente la cuestión eléctrica, haciendo realidad la idea de Gea, haciendo la realidad de Gaia, ¿no? Esta entidad consciente que toda su inteligencia está trascendida y está bueno, es su cerebro, digamos, su cerebro, su inteligencia, se transmite a través de la atmósfera, justamente. Ya sabemos, los grandes propugnadores de la idea de Gaia, ¿no? Ellos saben que la atmósfera es este caldo de luz, de electricidad, de energía, que hace que la inteligencia planetaria funcione. ¿Sí? Esta entidad que se llama planeta Tierra, esta entidad que se llama Gaia, tiene su inteligencia en la atmósfera. Entonces, cuando Tesla dice, bueno, vamos a aprovechar la energía en la atmósfera, y justamente a los 9000 pies, ¿no? Que decía, como decía Giovanni, estamos aplicando esta cuestión del principio trino, ¿no? ¿Por qué 9000 pies? ¿Por qué no 10.000, no? ¿Por qué no 5000? No, fueron 9000 pies en donde él asumía que por cuestiones de presión, por la menor presión, la energía podía ser mejor conducida. Eso yo no me la compro. Es decir, si Tesla decía que debemos distribuir la energía eléctrica en un número que tiene que es múltiplo de 3, ¿no? 3 veces 3, 3 veces 300 en este caso, me parece. Entonces, tiene que ser algo, ¿cómo se llama? Tiene que ser algo que Tesla ya sabía, ¿sí? Tesla sabía que esta conformación estructural del universo, que es trina, en la Tierra funciona. Y él tuvo que haberse dado cuenta con mucho acierto y lucidez que efectivamente la atmósfera es esta trama, esta red, como decía Greenberg con la latiz, ¿no? Que aquí hay una inteligencia planetaria en donde incidimos todos nosotros desde nuestra inteligencia, ¿sí? Hay una incidencia de nuestra energía neuronal con los fenómenos planetarios, ¿no? Con las respuestas planetarias, y esto Tesla a fuerza lo tuvo que haber sabido. A fuerza lo tuvo que haber sabido. ¿Para qué? Para poder plantear esta situación, de poder ejercer esta conducción, esta idea de la conducción de datos, que vaya, acertadísimo, ¿no? Él se adelantó en cuántos años, más de 100 años en la aplicación del Wi-Fi, ¿no? Por un lado, por otro lado, la radio, ¿no? Como decía Giovanni, ¿cómo se llama? De que él visualizó las antenas de radio como el medio ideal, o sea, como el emisor receptor ideal, por las condiciones de las mismas antenas. Él se anticipó, él fue el creador de la radio 2 años antes que Marconi, ¿no? Entonces Marconi, pues, por su lado, pues realizaba sus investigaciones, pero realmente el que la inventó fue Tesla, ¿no? Marconi es al que se le ha dado el reconocimiento, porque Marconi también tenía un poco esta onda empresarial, ¿no? Esta onda de vender el conocimiento a los consorcios, ¿no? A las corporaciones que lo financiaron finalmente, y que, bueno, gracias a eso pues logró el reconocimiento universal, pero a través del comercio, ¿no? A través de esta cuestión del consumo. Tesla se negó a esta situación. Tesla se negó a la posibilidad de ser reconocido por esa razón. Dice, por ejemplo, aquí dice: Guillermo Marconi fue el primero en enviar cartas en código Morse a través del Atlántico, pero Tesla quería llegar mucho más lejos.
Tesla no quería nada más este tipo de pulsaciones electrónicas a través del Atlántico. Hay algo muy chistoso, ¿no? Ajá. Él mandó esas pulsaciones. Hay algo matemáticamente que se llama ecuación del telegrafista, ¿no? Ajá. Entonces así funciona todo. Y el que lo propuso fue Tesla, ¿no? O sea, va a llegar una pulsación, un switch, vamos a hablar de un switch, ¿no? Ajá. Así como cuando prendemos el foco. Esa es una ecuación de telegrafista. La apretas y pasa energía, luego si la apretas 2 veces ya das un código, punto, Ajá, ¿no? Es exacto. eso, es así de sencillo es, ¿no? Ajá. Entonces, él lo propuso nada más o sea, hizo eso, ahora sí que el Morse, vamos a ver, Ajá. Tesla creó el Morse, ¿no? Entre comillas, vamos a ponerlo así, porque él nada más hizo esa experimentación para poder llevar la energía de un punto A a un punto B, Ajá. ¿no? Pero esa energía va a tener pérdidas, nada más la cuestión del Morse pasa todo por un cable, ya llega hacia cierta distancia que ya no es la misma energía y pueda llegar a desaparecer, ¿no? Así No es. es la misma pulsación, sino que a fuerzas, iba a decir una grosería, a fuerzas a fuerzas necesitó de todos los estudios de Tesla para lograr hacer el código Morse, que nada más es una simple y sencilla pulsación que lo hacemos todos los días cuando prendemos un foco, ¿no? Así es, correcto. Y también asócialo al código binario. Sí, y asociado. ¿Actual? Sí, es un 0 y 1, de hecho así. Ajá. Bueno, yo que soy ingeniero, yo que uso muchas de esas cosas, 0 y 1, ceros no hay nada, 1 hay Claro, algo, entonces claro. 1 es una pulsación, 0 no hay pulsación, Así entonces es. ceros, unos, es eso. Exacto, así es. Sí, y eso es algo, eso es un fenómeno, como se llama, cósmico, pues. Es algo que se da en la naturaleza, ¿no? Porque es ser y no ser, ¿no? No estás, no te manifiestas. Estás, te manifiestas, ¿no? No estás y vuelves a no estar, pues no te manifiestas 2 veces, ¿no? Te manifiestas una vez y si te manifiestas 2 veces más, ya te manifestaste 3 veces, ya armaste un código. Sí, ¿no? exactamente. Entonces, esta cuestión debió haber sido motivo de reflexión tan profunda en este hombre, que yo lo visualizo acostado así en su camastro, porque además vivía miserablemente. Sí, ¿no? exactamente. Entonces, en sus talleres así, bueno, había veces que se lo asociaba hasta con la indigencia. Sí. Y no comía, se malpasaba, ¿no? Dormía en lugares inauditos, ¿no? Rodeado de cables, rodeado de todas las cosas, y el tipo casi durmiendo en el suelo, alimentándose de puro pan, ¿no? O sea, realmente era es algo maravilloso, ¿no? En donde tú dices, bueno, este señor es un ejemplo vivo del desdeño de la materia, ¿no? O sea, él le daba lugar, su correcto lugar, Sí. a la materia, ¿no? Y él mismo decía, bueno, yo funciono 24 horas en base a esto, ¿no? Muchas veces Tesla, ustedes lo ven, por ejemplo, en las fotos, súper flaco, ¿no? Súper consumido. ¿Por qué? Porque pues, no se alimentaba, porque él nunca perdió el tiempo, digamos, en cosas vacuas, ¿no? En cosas vanas. Él siempre estaba entregado a su trabajo y por mero amor a la humanidad. Y esa situación a mí sí me impresiona. Siguiendo esta misma onda, digamos, de la transmisión de la energía, dice, él se anticipó con mucho en la visualización, no operación, porque lo planteó, pero no lo hizo prototipo, pero de un aparato que pudiera entregar datos móviles. O sea, esta situación del celular, por ejemplo, Tesla la visualizó con 100 y tantos años ajá. Entonces, él decía que, fíjate, Tesla reveló otro de sus pronósticos futuristas en una entrevista con la revista estadounidense Collier en 1926. Fíjate, decía, desarrollando su idea de que una tecnología capaz de transmitir imágenes, música e incluso video en todo el mundo, él acuñó la frase tecnología de bolsillo. ¿Cuántas veces nosotros hemos usado ese término de bolsillo, ¿no? Bueno, pues esta tecnología de bolsillo, esta frase tecnología de bolsillo, se la debemos a Nikola Tesla, ¿no? Predijo con mucho más, o sea,
con algo más, no mucho más, con algo más de 100 años, esta situación de un aparato que pudiera resolver nuestros problemas, de darnos música, de darnos información, de darnos comunicación a través de ondas transmitidas a través de la atmósfera, ¿no? En 1898 Tesla propuso también, y eso sí fue prototípico, esta cuestión del dron. Ajá. Él creó un barco, un barquito, ajá, lo creó y además creó el control remoto, ¿no? Entonces él creó un control en donde él dirigía a distancia el barco, ajá, y lo hizo navegar frente a un montón de gente, y con esto se anticipó a la cuestión de la comunicación remota. Si nosotros vemos cuánto tiempo tardó el control remoto en establecerse, pues fue hasta los 80s, ¿no? En los 80 fue que empezaron a salir los remotos por todas partes, ¿no? Es más, a principios de los 80 todavía nosotros nos teníamos que parar para cambiar la tele, ¿no? Para cambiar el canal. Pasado mitad de los 80, ya todos los televisores empezaron a salir con control remoto. ¿Cuánto se tardó esa tecnología en salir a partir de la demostración de Tesla? O sea, estamos hablando de 1898, cuando hizo esta demostración. Calculémosle, ¿no? Son 90 años prácticamente. O sea, una brutalidad, ¿no? Entonces, Tesla, por eso yo manifiesto y todavía lo afirmo, lo superafirmo. Tesla sí fue una persona que tuvo que haber visualizado el futuro mucho más allá de lo evidente. Ajá. Dice también por acá, los aviones comerciales de alta velocidad. Él visualizaba aparatos que volaban a través de la atmósfera con el uso de la energía eléctrica. Él visualizaba que ya los dirigibles de la época que planteaban una serie de limitaciones, Tesla los podía abatir con aparatos que absorbieran su misma energía mecánica, que ejercieran su energía cinética a través de la absorción de la energía que se transmitía a través de la atmósfera. En esa época, obviamente, pues era una estupidez decir todo esto, pero Tesla acertó finalmente con más de 100 años de anticipación, acertó lo que los vuelos actuales pueden hacer, a pesar de que los aviones eléctricos, sin esta alimentación de energía directa, sino que absorbiendo energía en la atmósfera, todavía son un sueño, ¿no? Pero les puedo apostar todo lo que quieran a que en algún momento se va a resarcir la memoria de Tesla y se van a poner de moda, van a poder salir de... va a ser una realidad, como tantas cosas han sido realidades. También él se anticipó en 1926 se anticipó en la hegemonía de la mujer como sexo dominante en el mundo. Él tenía total convicción de que la mujer se iba a apropiar del escenario político-social, del conocimiento, como en este momento está haciendo gratamente. Nosotros vimos en un programa anterior lo que era el regreso de la diosa madre. Bueno, relacionado con el regreso de la diosa madre está este planteamiento de Tesla, donde dice, bueno, la mujer es la mejor, es la que tiene todas las aptitudes para hacerse cargo de la realidad en el mundo. Dice, mira, vamos a hablar aquí. Ya hablamos del radio, de la pistola láser, ¿no? Que era este rayo de la muerte, ¿no? Ya hablamos con Gio lo que es lo de la bobina, el control remoto, lo acabamos de tocar. Pero vamos a hablar, vamos a cerrar
el programa con 13 frases de este genio. Ajá. Esto, la verdad, es hermoso. Esto extraído de un artículo. Dice, hoy se cumplen 162 años del nacimiento del mayor inventor, considerado por muchos el mayor genio de la historia, del inventor serbo-croata. Tesla murió solo en una habitación de hotel tras toda una vida sufriendo el menosprecio de la comunidad científica y empresarial. Su espíritu inventor, tan alejado de la ansia económica y tan dirigido a mejorar el planeta, le llevaron a ingeniar algunos de los avances tecnológicos más importantes de la historia. La corriente alterna, la radio, la resonancia magnética, los rayos X o el control remoto, entre muchísimos otros. Lo convierten estos inventos en el mayor genio que ha parido la humanidad, pero no siempre fue así. Dice aquí en el artículo, su oposición a la comunidad científica dominante y su sueño de dotar al mundo de energía gratuita le granjearon muchísimos enemigos. Muchos también lo engañaron para apropiarse de sus inventos. Mucha gente sigue creyendo que Thomas Edison inventó la electricidad o que Marconi en la radio, cosa que ya sabemos que es un tremendo error. Primero, la primera frase de Tesla: he invertido todo mi dinero en experimentos para realizar nuevos descubrimientos que permitan a la humanidad llevar una vida un poco más fácil. Tenemos 2. Un instrumento barato, no más grande que un reloj, permitirá a su portador escuchar en cualquier lado, en el mar o en tierra, música o canciones, o un discurso de un líder político dictado en cualquier otro sitio distante. Del mismo modo, cualquier dibujo o impresión podrá ser transferida de un lugar a otro. 3. Nuestras virtudes y nuestros defectos son inseparables, como la fuerza y la materia. Cuando se separan, el hombre no existe. Esto, aplicado a la ley de dualidad, es brillante. 4. El futuro mostrará los resultados y juzgará a cada uno de acuerdo a sus logros. Muy cierto. 5. La distancia, que es el impedimento principal del progreso de la humanidad, será completamente superada en palabra y acción. La humanidad estará unida, las guerras serán imposibles y la paz reinará en todo el planeta. Esto que dice asociar la distancia con el caos es brillante, ¿sí? Una persona sensible, una persona profunda, estaba totalmente consciente de que todo lo que tendiera a la integración necesariamente significaba amor. La mayoría de las personas están tan absortas en la contemplación del mundo exterior que son totalmente ajenas a lo que está pasando dentro de sí mismas. Esta necesidad de Nikola Tesla de vivirse, de experimentarse él mismo por dentro, lo llevó a crear, a generar todas estas creaciones, todos estos inventos maravillosos, en donde él se transparentaba hacia los demás. Él ponía al servicio de los demás todo su conocimiento en forma integral, no solamente teórico, sino que además práctico, y además toda esta propensión de su ser a integrarse con todo lo existente. Entrar solo, estar solo, ese es el secreto de la invención. Estando solos cuando nacen las ideas. ¿Sí? Esto es muy iluminador en el sentido de que si uno está solo y se da tiempo de estar solo y uno se estudia en esta soledad, la subconsciencia o tu maestro interior, que eres tú mismo, esclarecido, aflora y te puede ilustrar y a su vez te puede iluminar. La vida es y seguirá siendo una ecuación incapaz de solución, pero contiene ciertos factores conocidos. ¿Sí? No sabemos en qué resultará la vida, pero quienes se asoman a la vida por sí